Hola, ¿cómo le va a todos quienes están participando con el estudio bíblico Romanos? Hoy también por la gracia de Dios estamos, ¿verdad? Sí, en un día más de vida por la gracia de nuestro Dios. Sí, espero que todos puedan estar muy bien con su salud, más que todo, ¿verdad? Su seguridad en la salvación y salud y con toda la cosa que hagan. Dios regale, ¿verdad? Hermosa prosperidad también a ustedes. Si hoy aquí estamos con el estudio bíblico Romanos, una vez más, ¿verdad? Espero que Dios nos bendiga, permitiendo que compartamos, ¿verdad? Buen rato con toda enseñanza de nuestro Dios, ¿sí? Sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Aún este mundo está bajo la maldición por causa del pecado y dominio del diablo, pero uno que está ya con Cristo está sobre todo como nueva criatura en Cristo. Pueden disfrutar una vida con victoria, con gozo y alegría, con esperanza de encontrar con Cristo Jesús cara a cara, frente a frente y estar junto con el Señor Jesucristo para siempre en el reino eterno. Todo lo que hay en la tierra, bajo el sol, se envejece, pero los que estamos ya en Cristo Jesús somos nueva criatura juntamente con Cristo. Ya vivimos aquí en la tierra internamente en nuestro corazón y viviremos para siempre juntamente con Cristo. Debe haber visto cara a cara en él con el rapto de la iglesia y primera resurrección juntamente con Cristo y viviremos, Señor, para siempre gozándonos. Señor, mientras vivimos aquí en la tierra, ayúdenos para que no nos olvidemos de toda la ambición con la cual, Señor, nos ha encomendado para salvar a muchas, pero muchas almas, a las cuales, Señor, sigue llamando hasta confines de la tierra, Señor. Como la iglesia estemos bien fieles en congregar para llevar fruto y muchos frutos para la gloria del Señor. Señor, muchas gracias por todo y dejamos todo en su mano. Hoy aquí estamos esperando que Dios nos ayude. Gracias, Señor, por todo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a buscar el libro Romanos capítulo 11, verso 11, para continuación con la profundización de la palabra, parte del libro romano, ¿verdad? Sí, busquemos el libro Romanos capítulo 11, verso 11 hasta 16, si yo leo. Sí, Romanos capítulo 11, verso 11 y hasta 16. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente el libro Romanos constantemente están hablando, ¿verdad? Sí, única
razón de la salvación de todo es Cristo. Por Cristo eso viene la salvación por medio de la fe. Esta ley de fe aplicaría, ¿verdad?, tanto a los judíos como a los gentiles. En este punto no hay nada cambio. Y también a los de antes y presente y futuro también. Y no se cambia nunca este punto. Pues desde Adán hasta última persona hay quien puede llegar al pie de Cristo, ¿verdad? Y para poder entrar al reino de Dios únicamente, debería ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único Salvador. Y por medio de la fe uno puede absorber o aceptar lo que ya está hecho por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Si hoy en día obviamente todo el mundo conoce que Cristo es el único Salvador. Sí, por boca uno dice, pero internamente, ¿verdad? Sabiendo que por la fe uno debería ser salvo, pero mucha gente hoy en día practica otra cosa, como si fuera otra manera que es mayor que Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso hoy en día ya varias veces estábamos tratando de hablar de este punto y con muchas doctrinas equivocadas, ¿verdad? Se están y realmente engañando a la gente. Mucha gente, ¿verdad? Según su doctrina evangélica, católica, o sea, como sea, de todo tipo de creencia, ¿verdad? Realmente fuera de la palabra del Señor, fuera de la ley de la fe, tal como está escrita en la Biblia. Y mucha gente está aplicando, ¿verdad?, una doctrina inventada por ser humano, por su propio parecer y opinión, por su idea, ¿verdad?, por su gusto, por su deseo. Por una u otra forma está ya filtrada, ¿verdad?, mucha doctrina en las cuales mucha gente se aferra. Sí, teóricamente sabe que Cristo es el único Salvador y la salvación viene por la fe. Entonces, en este punto, poquito vamos a profundizar, ¿verdad? Y como que ya sabemos, la oración de fe, ¿verdad? Entonces, ¿este qué es? Si Cristo es el único Salvador, por la fe uno llega a ser salvo. Entonces, oración de fe, haciendo oración, ¿verdad? Una obra también en este punto, ¿verdad? Haciendo oración de fe, pidiendo perdón. Uno decide recibir a Cristo Jesús como su Salvador final, ¿verdad? Terminando la oración, según uno, ¿verdad? Haciendo oración de fe, ya Cristo está en mí, yo lo acepté a Cristo como mi Salvador, ya Cristo vive en mí, así dice. Y cuando uno llega a pecar, viene condenación. Para evitar de esa culpabilidad y condenación, uno final pide perdón, ¿verdad? Pide perdón. Cada vez que peca, cada vez que se acuerda de su pecado que haya hecho, uno debería pedir perdón sin cesar diariamente, cada hora, cada segundo más bien, ¿verdad? Cada vez que uno se siente culpabilidad para sentir libertad, para sentir limpia, ¿verdad? O limpio, realmente uno tiene que pedir perdón. ¿Qué es esto entonces, pedir perdón? Y después, ¿verdad? Uno peca y no pide perdón, ¿a dónde va? Al cielo. Todos seres humanos, ¿verdad? Que se aferran a esa doctrina, ¿verdad? Oración de fe para aceptar a Cristo como su Salvador y pedir diariamente por su pecado que comete. Entonces, al final uno va a contestar, uno peca, ¿verdad? Peor, uno peca gravemente y no pide perdón. ¿A dónde va? Al fuego eterno, dice. Pregunto, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está el valor y poder de Cristo? ¿Quién es el único Salvador? ¿Quién es el único Salvador de mucha gente que son hoy en día creyentes, según uno, según una doctrina errónica y equivocada? Entonces su oración es salvadora. Su petición y confesión por su pecado para obtener el perdón por su pecado que comete cada vez. Entonces, esa petición del perdón del pecado es una salvadora, ¿no es? Entonces, ¿dónde está el poder y valor y realmente toda la hechura del Señor Jesucristo por medio de su sacrificio? Algunos insisten, ¿verdad? Muchas iglesias evangélicas insisten también en el bautismo. Sin que sea bautizado, uno no puede entrar al reino de Dios. Dice. Por eso alguna persona que está a punto de agonizarse para salvarla, tiene que llevarla a la piscina para bautizarla en agua tibia o agua fría.
Si no, no puede entrar al reino de Dios. Entonces exige a una persona que está tan enferma, una persona que está agonizando, tiene que llevarla, ¿verdad? A una piscina para bautizarla, mojándola en agua. Entonces uno puede entrar al cielo por medio del bautismo. El bautismo no es, ¿verdad?, el método de la salvación. El bautismo es, ¿verdad? Y como bautismo en agua, estos únicamente debe haber sido salvos ya, renacido, sellado del Espíritu Santo, siendo nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Ya como acto obediente, uno llega al agua siendo bautizado y declara ante Dios, ante todos los ángeles, ante la iglesia, ante todo creyente e incrédulo, mostrando usted su salvación que ya está en él. Ya soy nueva criatura. Así mi ser, como viejo hombre pecador, ya murió. Por eso en agua se sepulta, ¿verdad? Por eso el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando salió por Éxodo fuera de Egipto, ellos pasan en el medio del mar rojo, ¿verdad? En el medio de agua, en el medio de pared de agua del mar rojo. Entonces la Biblia considera esto como el bautismo. De haber ellos cruzado el mar rojo en el medio de pared de agua del mar rojo y persiguen, ¿verdad?, los egipcios juntamente con el rey, emperador egipcio, faraón, para perseguirlos. De haber, ¿verdad?, cruzado en el medio de pared de agua, pisando tierra seca, todo el pueblo juntamente con Moisés. Dios manda a Moisés que extienda su mano con vara sobre el agua del mar rojo para unir, ¿verdad?, las aguas que está dividida entre dos, ¿verdad? Cuando se mete el faraón y también, ¿verdad?, todos los eh, egipcios perseguidores se meten, ¿verdad?, como ejército egipcio, ¿verdad?, para perseguir al pueblo de Israel. Ellos al final se sumergieron debajo de agua y se ahorcaron y todos murieron. Todo que estaba metido dentro del eh, agua del mar rojo, ¿verdad?, quedaron ellos totalmente muertos. Faraón y también, ¿verdad?, el ejército egipcio. Así que el pueblo de Israel lo vio, ¿verdad? Detrás de ellos lo vio, que están muertos los egipcios y Faraón que habían, ¿verdad?, esclavizado a todos ellos vieron con su propio ojo que ya estaban muertos. Esto ya simboliza para hoy en día, ¿verdad?, como el bautismo. Simboliza el bautismo, sepultación. En la Biblia están hablando, ¿verdad? En el solo Nuevo Testamento están hablando sobre el bautismo, 6 estilos diferentes de bautismo. Pero ¿cuál es el rol de ser muchos predicadores o pastores hablando, ¿verdad?, o considerando único bautismo o bautizo, zambullar a uno, ¿verdad?, en agua, entonces uno puede llegar a ser salvo, dice. Un error, pero demasiadamente grande. Entonces Cristo no es el Salvador, sino el bautizo, o el bautismo es el Salvador, porque sin que sea bautizado uno no puede entrar al cielo, no puede ser salvo. Entonces el bautizo es el Salvador. ¿Está bien? Súper mal está. Uno que cree así y predica así, ¿verdad? Realmente el ciego, totalmente ciego, líder ciego, ¿verdad? Por lo cual está, ¿verdad?, dirigiendo a muchos ciegos para la perdición eterna. Por esa fe fraudulenta, porque está basada en una doctrina falsa, una doctrina humana, ¿verdad? Hecha según una mentira del diablo. Peligrosísimo. Por eso, algunos, ¿verdad?, también, sí, y por medio de obra también buscan su seguridad en la salvación. Yo era antes tan malvado, pecador, pero ahora estoy mejor. Antes fumaba, ahora no, ¿verdad? Antes era yo drogadicto, ahora no. Antes era borrachero, pero ahora no. Antes era adulterio, ahora no. Antes, ¿verdad?, realmente era tan maleante, malvado, pecador, pero ahora realmente estoy bien cambiado, ¿verdad? Por eso ya soy cristiano, yo soy congregante, practicante, estoy ayudando a la gente, limosnando, ¿verdad? Una u otra forma, realmente uno quiere buscar su seguridad de la justicia y salvación. Está mal,
¿verdad? Totalmente está mal ese tipo de fe. Final uno quiere decir Cristo no es su Salvador, sino su obra, su comportamiento, su actitud, su cambio. Esos son salvadores, ¿verdad? Que salvan a uno, dice. Aunque no por boca dice directamente, pero crea, sí, eso es lo que dice, ¿verdad? Cristo no es único Salvador, sino mi cambio, mi conducta, mi mejor vida que antes. Entonces, esto es realmente los que me confirman de la salvación. Está mal. Realmente la Biblia, como dice, Romanos capítulo 3, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todo dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice, ni siquiera uno es que haga el bien ante la presencia de Dios. Toda la justicia que uno puede, ¿verdad?, presentar ante Dios para ser justificado por su propia obra. Dios la considera como trapo de inmundicia. Tal como está escrito en Isaías capítulo 64, verso 6. Si bien todos somos como suciedad y nuestra justicia como trapo de inmundicia, dice. Entonces Dios ve al mundo entero como suciedad. Usted excavando fondo de suciedad, ¿qué bien puede hallar? En el medio de la suciedad, 100%, uno excavando fondo de la suciedad, excavando fondo de mugre, ¿qué va a haber? Solamente mugre, ¿verdad? Excavando en el medio de suciedad, ¿qué va a haber? Suciedad puramente. Así Dios dice, ¿verdad? Según el profeta llamado Isaías, revelando su norma, su medida, ¿verdad? Con respecto al ser humano y la justicia de ser humano pecador que nace en el mundo en Adán por Adán, ¿verdad? ¿Qué dice? Como recién conté, Isaías capítulo 64, verso 6. Si bien somos como suciedad, ¿verdad? Y nuestra justicia como trapo de inmundicia. Primero Dios ve al mundo entero como suciedad, cuya justicia es trapo de inmundicia. Porque suciedad, ¿verdad? Saca mejor cosa en el medio de ella, siempre va a salir, va a sacar, ¿verdad? Suciedad, punto. No hay otra cosa que, ¿verdad? Sea mejor o buena, nunca puede hallarse, jamás. Así que Dios ve, ¿verdad? Cambio o transformación de ser humano por su propio esfuerzo, según la ley, según su conciencia también, ¿verdad? Haga lo que haga, con todo lo que uno hace, realmente sí, pueden presentarse ante la presencia de Dios, porque ese cambio, esa justicia que uno ya logra obtener, pareciera buena y justa, ¿ah? Entonces uno se la presenta ante Dios, pero Dios la consideraría como parte de suciedad y trapo de inmundicia. Imposible, ¿verdad? Uno llegar al reino de Dios por su cambio, por su obra, por su propia justicia, imposible. Por eso Romanos capítulo 3, verso 20, confirmó total. Ninguno dice, ningún ser humano puede ser justificado por medio de obra de la ley. Por lo cual, por medio de la ley, ese es el conocimiento del pecado. Pues uno intenta cumplir la ley, ¿verdad? De una otra forma para poder ser presentado ante Dios, ¿verdad? Como bueno, justo. Pero Señor, ¿cómo ve? ¿Cómo considera? Esa justicia que uno presenta primero trapo de inmundicia y Dios confirmó, según la ley, según la obra de la ley, ningún ser humano será justificado, dice. Ninguno dice, ninguno. Ante y ahora y futuro, ¿verdad? Y sea como sea, ¿verdad? Israel o gentiles, ninguno. Entonces, por ser humano que nace en el mundo en Adán y por Adán con el pecado, nacido ya formado como pecador y nace, ¿verdad? Como tal está escrito Salmo 51, verso 5. Hoy aquí en maldad he sido formado. Mi madre me concibió en pecado. Uno ya, desde la concepción y formación como el feto en el vientre de madre ya nace, ya como pecador, como impío, tal como dice Salmo 58, verso 3. Los impíos se apartaron desde la matriz y hablaron mentira desde que nacieron, dice. Uno que ya desde que nacieron ya hablan la mentira, ¿eh? Como los impíos ya están marcados ante la presencia de Dios, está fuera de la gloria de Dios, está fuera de la
bendición de Dios, ya nace bajo la maldición. Entonces, estando uno, ¿verdad?, con ese pecado, así siendo pecador, aunque cambie miles de cosas, pero su interior como tal está marcado como pecador, nunca se cambia. Por eso ese cambio nunca viene por obra de ser humano. A nivel de obra, ¿verdad?, nadie puede ser comparable como con los fariseos y escribas, que son maestros y líderes de los judíos, que se aferran a la justicia de la ley, ¿verdad? Entonces los fariseos y escribas, en toda su vida, obra, cumplen, según ellos, ¿verdad?, la ley, y sacrificando todo, y realmente controlando a sí mismos, ¿verdad? Entonces ellos, por su propia obra, pueden ser justificados ante Dios. Cristo Jesús dice en San Mateo capítulo 5, verso 20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos, dice. San Mateo capítulo 5, verso 21 dice, ¿verdad? Como continuación, San Mateo capítulo 5, verso 20, donde Cristo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de fariseos y escribas, no entraré en el reino de los cielos. Y luego, Señor, a continuación dice verso 21, como oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Está probando, ¿verdad?, para ver si está bien o no, según obra de la ley. A los judíos, y en este caso, ¿verdad?, más todavía, ¿verdad?, otro nivel, como líderes de judíos, a los fariseos y escribas, también estaría hablando, como al mundo entero también, ¿verdad?, para chequear, ¿verdad?, su justicia, cómo haya alcanzado, para ver si estaría bien ante Dios completamente para que sea aceptable o no. Por eso Cristo, ¿verdad?, entre 613 mandamientos que hay en la Biblia, como los mandamientos de la ley, o sea, una ley mosaica, se encuentra 613 mandamientos, 368 mandamientos, no, 365 mandamientos dicen no lo haga, no lo haga, no lo haga. 248 mandamientos dice hágalo, hágalo, hágalo. Desde el nacimiento de uno hasta la muerte, si quiere ser justo, según su obra, debería cumplir una forma perfecta. No puede fallar ni un tilde, ni un punto de la ley, de los mandamientos de la ley. Si uno fallara, ¿verdad?, entre 613 mandamientos, a un mandamiento, a contra un mandamiento uno fallara, ya falló todo. No vale nada su obra, ¿verdad? No sirve nada para que sea presentable ante Dios, quien es santísimo y justo, perfecto, ¿verdad? Por eso Cristo ya muestra, ¿verdad?, la ley de Moisés como un mandamiento que dice, como San Mateo capítulo 5, verso 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fato es tonto, ¿verdad?, por decir tonto, quedará expuesto al infierno del fuego, dice. Entonces, ¿quién puede en verdad cumplir la ley que dice no matarás? Uno puede decir yo con cuchillo, con pistola, a nadie maté. Así puede decir. Esto es según el punto de vista de uno, ¿verdad? Pero según el punto de vista de Dios, otra cosa. Cristo es el Dios encarnado, quien se va a sentar en el trono blanco en el día de juicio final. Como tal está escrito, Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Ahí dice Juan, ¿verdad? Yo vi al trono blanco y al que está sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos, que son resucitados como pecadores en segunda resurrección para ser juzgados ante Dios sentado en el trono blanco. Bíblicamente, ¿verdad?, el color blanco simboliza justicia. Entonces Cristo se va a sentar en el trono blanco de la justicia para juzgar a todos los que son resucitados para ver su obra
conforme a la escritura tal como está escrita en la Biblia, según la ley sería, ¿verdad? Así que Cristo es el que se va a sentar en el trono blanco, en el trono de la justicia, para juzgar al mundo pecadores, que son, ¿verdad? Aferrados de su obra, su justicia, su propia justicia, ¿verdad? Entonces Cristo, con anticipación, ahora está chequeando también con la ley, tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Antes que llegue el día del juicio final. Y eso es lo que Cristo dice, ¿eh? Ante todos los judíos que se están aferrados según su obra, según la ley de la obra, ¿verdad? ¿Qué dice? Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Por qué a los antiguos? La ley viene en época de Moisés, ¿verdad? Los judíos antiguos, en época de Moisés, recibieron esta la ley. Por eso dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, los de época de Moisés. No matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pues el que mata será culpable del juicio. La paga del pecado es la muerte, entonces uno que mata tiene que morir, ¿verdad? Ojo con ojo, diente con diente, la vida con la vida. Entonces uno que quita la vida de alguien tiene que morir. La paga del pecado es la muerte, ¿eh? Inevitable ese castigo. Pero Cristo explicando más como el juez, verso 22 de San Mateo capítulo 5, oíste que fue dicho, no, verso 25 dice, cualquiera que se enoje, dice, cualquiera, yo os digo, dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga fato quedará, ¿verdad? Será culpable ante el concilio. Concilio es el tribunal. Por decir necio es culpable, tiene que ser juzgado ante el concilio que es el tribunal. Y cualquiera que diga fato es tonto, por decir tonto, quedará expuesto al infierno del fuego, dice. Por eso, según el punto de vista de Dios, ¿quién es perfecto y justo santo? ¿Quién es el juez? ¿Quién se va a sentar en el trono blanco? ¿Qué medida tiene? El que se enoja contra su hermano será culpable del juicio. Verso 21, ¿qué dijo? Cualquiera que matare, ¿verdad? Cualquiera que matare será culpable del juicio. Entonces, el que mata, el que se enoja son de mismo culpable. Culpabilidad, ¿verdad? Misma culpabilidad. Según la ley, uno tiene que morir. El que mata y el que se enoja. Y cualquiera que diga necio, culpable. Y diga fato, quedará expuesto al infierno del fuego, dice. ¿Quién puede cumplir esa medida? Hasta su, ¿verdad? Emoción, hasta su sentimiento y pensamiento puede manejar, porque Dios es el que ve fondo de corazón de ser humano, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el libro Jeremías, ¿verdad? Capítulo 17 dice, versículo 9 un poco, si tiene la Biblia, busquemos el libro Jeremías, capítulo 17, versículo 9, si yo leo, engañoso es el corazón más que toda la cosa y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Debe seguir hablando verso 10. Yo Jehová que escudriño la mente y que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pues antes de ver su obra, primero el Señor ve escudriñando fondo de su corazón y mente, dice. Ahí está, ¿verdad? Enojo. Ahí está odio. Ahí está, ¿verdad? Ira. Antes de accionar, matar a alguien, ¿verdad? Antes de esto, antes de accionar con su obra pecaminosa, matando o gritando, ¿verdad? Realmente primero se forma el enojo, el odio, ira, se forma en su corazón y en su mente pasa y de final acciona, ¿verdad? Por obra. Ante de esto, Señor ve investigando fondo del corazón de uno. Por eso el Señor dice, engañoso es el corazón de los hombres, más que todas las cosas y perverso, podrido está, ¿verdad? Podrido. ¿Quién lo conocerá? Así que ser humano, ¿verdad? Teniendo ese corazón tan sucio y podridos, tan corrompido, pero uno mismo no lo conoce porque está engañado por su propia justicia, la cual presenta, ¿verdad?
y provee el diablo para engañar a uno. Por eso está ya engañado por el diablo, siendo tan pecador. Uno no se da cuenta cuán pecador es, cuán malo es, cuán sucio es. Va bien, uno según su imaginación se siente muy bueno, ¿verdad? Por eso ya ahí por eso existe, ¿verdad?, la justicia humana. Dios la ve como trapo de inmundicia, pero seres humanos, ¿verdad?, la considera su propia justicia humana producida por su propia obra. Algo aceptable, algo bueno, algo presentable ante los ojos de Dios, pero está con un error muy grave. En el día de juicio final, ¿qué va a pasar? Uno que se apera en su propia justicia, de la cual Dios considera como trapo de inmundicia. Uno se va a asustar, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad?, gran trampa en la cual cayó Israel, pueblo de Israel. Ellos, aún siendo el pueblo tan especial, ¿verdad?, el pueblo escogido de Dios. Por medio de ellos, Dios planeó enviar a su Hijo Jesucristo. Y por medio de ellos, Dios escribió la Biblia perfecta, Santa Biblia, palabra de Dios. El mensaje perfecto de Dios se manifiesta por medio del pueblo de Israel, por sus profetas y apóstoles, y se escribe la Biblia completa para bendecir al mundo entero. Y también, ¿verdad?, y por medio de ello, ¿verdad?, viene ya gran obra milagrosa y señal maravillosa de Dios. Por eso constantemente en esta tierra santa, dice, ¿verdad?, en la tierra donde están pisando los judíos, se nacen muchos milagros, señales, prodigios que Dios ofrece. Esa tierra, ¿verdad?, está ocurriendo lo que nunca puede ocurrir en cualquier lado, porque Dios toma la tierra. ¿Dónde están los judíos? En tierra prometida de Dios. Primero con Abraham, Isaac y Jacob, y final, ¿verdad?, época de Moisés salido del Egipto, y entonces, y por medio de Josué empieza a conquistar esta tierra prometida de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, y final, ¿verdad?, todos los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, están viviendo en esta tierra. En esta tierra, donde está el pueblo de Israel, siempre constantemente está ocurriendo pero gran milagro, señales, a donde Cristo pisó y mostrar su manifestación divina, haciendo gran milagro y prodigios, ¿verdad?, que nunca puede hacer nadie. Solo Dios, solo Cristo. Bendito. Ellos son testigos de Cristo, testigos de Jehová. Hoy en día dice mucho que son testigos de Jehová, esos son falsos. Ellos no son testigos de Dios, no son testigos de Jehová. Testigo de Jehová verdadero es el pueblo de Israel, por lo cual Dios los escogió a los judíos. Por medio de ello Dios manifiesta su existencia, su potencia, su obra, su poder, su amor y su fidelidad. Y cumplimiento de cada palabra, la promesa de Dios, ¿verdad?, al pie de letra se cumple con los judíos. Por eso el Antiguo Testamento como la promesa, el Nuevo Testamento como cumplimiento. Se amarán, ¿verdad?, para formar como un mensaje completo, la Santa Biblia perfecta, intocable, no más ni menos, ¿verdad? Pero en este sentido, como dice Miqueas capítulo 5, ¿verdad?, los judíos creen en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no creen, porque ellos no aceptan a Cristo como el Salvador enviado de Dios, como el Mesías, Cristo verdadero. Ellos siguen esperando, ¿verdad?, a otro Cristo. Él va a ser anticristo que va a venir pronto para dominar el mundo con su crueldad y con su rebeldía, con su maldad. Destruye el mundo entero. A él, ¿verdad? Más bien los judíos están esperando todavía, ¿verdad? Por eso ellos se dan cuenta después que están súper equivocados estaban. Pues en el tiempo de la tribulación por 7 años, ¿verdad?, por primer 3 años y medio, antes de segundo etapa de 3 años y medio, ¿verdad? Ahí se ve el gran arrepentimiento de parte de judíos, porque se da cuenta de que ellos estaban equivocados. Por eso viene, ¿verdad?, 2 testigos final, por los cuales se va a predicar el evangelio en un momento, así 3 años y medio a los judíos arrepentidos. Ellos van a ser salvos
ellos van a llegar a ser 144,000 judíos que van a llegar a ser salvos como última cosecha de los judíos, ¿verdad? Por eso, y en este punto, y pueblo de Israel bien, pero bien bendecido, ¿sí? Y luego ellos también como ejemplo del mundo entero. En este sentido, ellos son primogénito del mundo, representante del mundo, ¿verdad? Como Dios trata con el pueblo de Israel, ahí se anota cómo Dios va a tratar con el mundo entero, ¿verdad? Por eso, en el medio de comportamiento del pueblo de Israel y su creencia y también su actitud, siempre Dios se respondía según cómo estaban ellos, ¿verdad? Cuando ellos obedecen, Dios siempre de una otra forma bendecía y fortalecía mucho a ellos. Cuando ellos hacen contra Dios con su desobediencia y rebeldía, Dios humillaba grandemente hasta castigarlo, destruyendo el templo de Jerusalén también, ¿verdad? Pero por su rebeldía hasta matar a Cristo Jesús. En el año 34, final, ¿verdad? Como viene retribución por su rebeldía tan grande hasta tocar al Hijo de Dios, al Dios encarnado llamado Jesús, y lo mata. Ante Poncio Pilato ellos gritan, ¿verdad? Que lo mataran crucificándolo. Final ellos ni se arrepienten de haber hecho mal y viene el año 70, retribución contra a todos los judíos, al pueblo completo de judíos, ¿verdad? Destruyendo el templo de Jerusalén de una forma total, de una, ¿verdad? Cuya piedra queda sobre otra piedra. Se destruyó el templo de Jerusalén de una forma perfecta. Y quedan ellos en diásporas, ¿verdad? Y su tierra quedó asolada. Se convierte esa tierra donde fluía leche y miel, final en el desierto. Pero Dios dijo, ¿verdad? En el libro Ezequiel, en el libro Isaías, ¿verdad? En el libro también Daniel, en diferentes, ¿verdad? Libros se estaba hablando sobre su regreso, sobre su restauración. Tal como está escrito en la Biblia, se cumplió en esta tierra, tierra santa de pueblo de Israel. Al final ellos vuelven. Esto es lo que se ya ocurrió. Debe haber pasado casi por 1900 años, ¿verdad? En diáspora y vuelven a su tierra bien asolada. Pero se convierte como huerto de Edén, como Dios había dicho en Ezequiel. Hoy en día, ¿verdad? Debe haber restaurado el pueblo de Israel, volviendo en su tierra en el año 1980, no, 48, están pasando ya, ¿cuántos años? 74, 73 años está ya pasando. Saben, 74, ¿verdad? Ya pasó 14 de mayo. Entonces, y ellos ya están cumpliendo aniversario de su restauración por 74 veces. Así que han pasado ellos 74 años. Así el pueblo de Israel, pueblo realmente escogido de Dios, el pueblo de milagro. ¿Por qué entonces ellos, verdad, están bien destruidos? Porque ellos están bien, ahora están en la trampa que el diablo ofrece. Aún todavía, ¿verdad? Aún todavía. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso ahora aquí están explicando parte del libro Romanos capítulo 11, ¿verdad? Hoy donde leímos, poquito vamos a buscar el libro Romanos capítulo 11, verso 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Ustedes leyendo el libro Hechos pueden ver, ¿verdad? Y ahí se ve, ¿verdad? Gran rebeldía del pueblo de Israel. Pero una parte de judíos sí aceptaron, bien arrepentido de haber hecho tan mal la cosa, ¿verdad? Contra Dios hasta matar a Cristo. Pues ahí se ve
gemido de judíos, pero una parte muy pequeña de los judíos debe haber oído la predicación de Simón Pedro, apóstol Pedro, ¿verdad? En el libro no, en el libro Hechos capítulo 2, Pedro estaba explicando bien detalladamente y bíblicamente, ¿verdad? Jesús era Cristo, enviado de Dios. Él vino a salvar al mundo. Ese justo, ¿verdad? Fue maltratado en su propia tierra por su propio pueblo, Israel. Pero al final Cristo murió en la cruz. Al final asesinado, ¿verdad? Por los judíos. Por eso, y para ubicarlo bien al pueblo de Israel, ¿verdad? Para que ellos entiendan el evangelio que viene por la misericordia. ¿Por qué por la misericordia? La salvación por el evangelio, al que no merece nada, se lo da esa bendición, que es la salvación. Por eso, por la misericordia de Dios viene salvación. Uno que merece por algo, entonces no es misericordia lo que recibe. Como que absolutamente ese rebelde pecador y opositor contra Dios y hasta matar a Cristo Jesús, pero a ellos Dios ama y salva gratuitamente. Entonces ahí suena la misericordia que se cumple en el corazón de ellos. Por medio de esta línea de la misericordia, Dios ama a todo el mundo entero, incluso al pueblo de Israel, para salvar por la misericordia o por la gracia, por medio de la fe. Por eso, apóstol Pedro estaba profundizando con maldad de todos ellos judíos hasta tratarlo como asesino contra la vida del Mesías, hasta tratarlo como matadores, ¿verdad? Para que ellos se ubiquen como pecadores, naturalmente por Adán y por su obra, también matando a Cristo también, ¿verdad? Por eso, naturalmente y por su propia obra según la ley, absolutamente está encerrado en su pecado para que ellos pudieran llegar a recibir la salvación que viene gratuitamente por el amor de Cristo, ¿verdad? Por medio de la misericordia. Debe haber oído el pueblo de Israel, la prédica de Pedro, hasta Hechos capítulo 2, verso 36. ¿Cómo quedan? Todos los judíos que oyeron la prédica del Pedro, verso 37. Ellos ya como respondieron, hermanos, varones, hermanos, ¿cómo haremos nosotros? ¿Qué haremos? Así somos matador de Mesías, asesino de Mesías. Somos pecadores tan malos, pecadores somos. ¿Qué haremos, hermanos? Así ellos preguntan, ¿verdad? Y ante apóstoles y ante Pedro realmente, ¿verdad? Por eso Pedro responde final y capítulo 2, verso 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de su Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, no, verso 39, disculpe, no 40, 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, hasta todos gentiles que están hasta confines de la tierra, hasta nosotros, hasta costarricense, hasta tico, hasta centroamericano, hasta latinoamericano, hasta todos seres humanos que se encuentren en el mundo entero, es esta promesa, ¿verdad? Por eso, para vuestros hijos también, ¿verdad? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré, así dice. Pero con tal que Dios llame, ¿verdad? Al mundo entero, todo se incluye, ¿verdad? En este rango. Así que al mundo entero Dios llama para salvarlo, gratuitamente por su misericordia, ¿verdad? Por eso ellos se reconociendo total como pecadores, matadores, asesinos del Mesías. Y final, escuchando detalle del mensaje, ¿verdad? Enseñado por Pedro y por los apóstoles estaban junto con él. Entonces ellos, final, recibieron la salvación gratuitamente por la misericordia, no por su obra, ¿verdad? No por la ley, ni por petición, oración, confesión,
y por bautismo en agua no, sino ellos por la fe. Por eso aquí, ¿verdad? No se confunde esta palabra, tal como dice Hechos capítulo 38 de nuevo, porque algunos y pueden equivocarse con esta palabra que dice bautícese, ¿verdad? Verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿en qué? En agua, no, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo uno puede recibir. Arrepentido y si bautícese cada uno, dice, de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para perdón de los pecados. Uno tiene que entender, la Biblia nunca contradice, jamás contradice, ¿verdad? Por eso la Biblia es la palabra perfecta de Dios. Entonces, ¿qué es este bautismo? Bautícese cada uno. Primero, ¿verdad? La fe aplicaría a cada uno, ¿verdad? Yo creo, por eso mi familia va a ser salvo. No. Mi padre cree, por eso yo voy a ser salvo. Por gracia de mi padre, no. Esa fe aplicaría a cada uno, totalmente personalizado. Cada uno tiene que tener fe si quiere llegar a ser salvo, ¿verdad? Por eso cada uno, dice cada uno, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué? En el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo es el Evangelio, así pueden entender. ¿Por qué? Como dice San Mateo capítulo 1, verso 21, dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso, creer en el nombre de Jesús es creer en su, ¿verdad? Como obra, ¿verdad? Como propósito, ¿con qué Cristo vino? ¿Por qué Cristo fue nombrado Jesús? Por causa de su propósito, por su motivo con que vino Cristo aquí en la tierra. Por eso Cristo fue llamado Jesús. Jesús significa Salvador en hebreo. Entonces, ¿por qué Cristo fue llamado en hebreo Jesús? Explica San Mateo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso, el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, final, ¿verdad? Se sumerge en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús y se detalla en el evangelio de la salvación hecha por obra de Cristo, según su motivo con el cual vino aquí en la tierra. Por eso, creer en el nombre de Jesús, no solo creer en el nombre, sino creer en su evangelio hecho como su nombre, llamado Jesús. ¿Por qué será llamado Jesús? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso, cada uno bautícese en el nombre del Señor Jesucristo, quiere decir creer en el evangelio, como su nombre Jesús, quien vino a salvar al mundo, ¿verdad? Por eso, esa palabra se considera, ¿verdad?, como una pareja bíblica. Podemos ver San Marcos capítulo 2, eso capítulo 2, verso 38, se conecta como pareja bíblica de la palabra para que entienda bien sin error. Busquemos San Marcos capítulo 2. Sí, San Marcos capítulo 2, versículo 14 sería, si yo leo. San Marcos, no, capítulo 1 sería, no 2, ¿verdad? San Marcos capítulo 1, verso 14, sería, ¿sí? Si yo leo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pedro dice, ¿verdad? Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón del pecado y recibir el don del Espíritu Santo, dice, ¿verdad?
suena poco largo, pero dice lo mismo. Jesucristo, ¿verdad? Verso 15 dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso, creer en el Evangelio significa bautizarse, porque bautismo es zambullarse en agua, ¿verdad? Completamente, plenamente se sumerge en agua. Así uno tiene que creer plenamente en Cristo, en su nombre, Jesús, en el Evangelio hecho por Cristo, el cual es el poder de la salvación para todo aquel, ¿verdad?, que cree. Por eso, la salvación es únicamente por la fe, ¿verdad? Arrepentíos, creed, dice en el Evangelio. Por la fe, creen en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Obra hecha para salvar al mundo entero hasta derramar la sangre de Cristo. En Cristo Jesús, bautizado en su propia sangre, sumergido, bautizado. Sí, así total, bañado en su propia sangre, Cristo murió en la cruz por la cancelación, por todo nuestro pecado. ¿Por qué? Romanos capítulo 6, verso 23 dice, la paga del pecado es la muerte. Cristo murió por eso, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y una parte de los judíos con corazón total arrepentido por predica de Pedro escucharon. Primer predica de Pedro, 13,000 judíos fueron salvos, después 5,000 judíos. Pero mientras que se predica el evangelio paso a paso, se revela más judío y más los fariseos y escribas, sacerdotes de los judíos, ¿verdad? Se rebelan contra Dios, contra la palabra del evangelio, hasta perseguirlo a Pedro y Juan, azotándolo, ¿verdad? Amenaza para que no hablen más, dice. ¿Quién? Los sacerdotes y ancianos y fariseos y escribas, quienes son líderes judíos, ¿verdad? Eran peor todavía. Por eso ellos, en el lugar de creer, sino persiguen contra el evangelio, contra la palabra que predicaban los apóstoles, porque ellos tienen su propia creencia equivocada según su doctrina, porque según Moisés, ellos pueden llegar a ser salvos. Según obra de la ley, ellos pueden llegar a ser, ¿verdad?, pueblo especial y pueden llegar a ser salvos y pueden entrar al cielo. Por eso ellos menospreciaban, ¿verdad?, pensando, considerando de sí como un pueblo escogido de Dios, superior que como cualquier pecadores. Por eso ellos menospreciaban, ¿verdad?, a los publicanos, a los pecadores, considerando que ellos son justos. Todos los demás, como pecadores publicanos, ¿verdad?, ellos son peor y pecadores. Por eso ellos menospreciaban, porque ellos ponen su medida de la salvación en su obra, en obra de la ley, ¿verdad?, considerando que ellos son como cumplidor de la ley, aunque ellos nunca podían cumplir la ley correctamente, pero ellos equivocadamente consideraron de sí como cumplidor de la ley y son justos por su obra. Por eso menospreciaban a los que pecan, a los que, ¿verdad?, y pecaban, entonces como trataban muy mal. Más bien hasta a Cristo Jesús, ¿verdad?, quien encontró con los pecadores y publicanos para predicar. Entonces ellos maltrataban a Cristo, nombrándolo, ¿verdad?, como maestro de pecadores. Él le recibe a los pecadores y a los publicanos. Así que ellos menospreciaban a Cristo también. Por eso viene gran persecución contra la iglesia y contra los apóstoles, y a los que predican el evangelio verdaderamente, ¿verdad?, lo mataban. Por eso Esteban murió, ¿sí? Pedro predicando era bien perseguido hasta ser azotado. Y llegando a eso, capítulo 7, ¿qué pasa? Esteban fue asesinado por predicar el evangelio, ¿verdad? Pedro y Juan, bien maltratados. Todos apóstoles eran bien maltratados, encarcelados también. Y final, ¿verdad? Eso, capítulo 13, por medio de la iglesia de Antioquía, y Pablo y Bernabé fueron enviados, ¿verdad?, para predicar a los gentiles. Pero mientras ellos predican con los judíos, siempre encuentra, pero al final ellos cierran totalmente su corazón y rechazan el evangelio. Pablo al final toma decisión de ir a la tierra de gentiles, ¿verdad? Así los judíos rechazaron el evangelio. Así los judíos rechazaron a la iglesia de Cristo.
Así los judíos rechazaron a los apóstoles enviados de Dios y a todo lo justo que predicaban. Por eso se viene, ¿verdad? Muerte de Esteban. Martirizado, ¿verdad? Esteban muere apedreado por los judíos, ¿verdad? Y de hasta Jacobo por espada murió. El evangelio brinca, ¿verdad? Esa frontera de judío. Ya saliendo de Jerusalén, saliendo tierra de Judea, se va a Samaria hasta confines de la tierra, está corriendo el evangelio. Los judíos abandonaron, ¿verdad? Su bendición, rechazando a Cristo, rechazando el evangelio, rechazando a la iglesia y hasta los enviados de Dios. Por eso al final el evangelio brincó, ¿verdad? Esa frontera con judío y para toda parte del mundo entero. Esa parte, ¿verdad? Están hablando aquí, apóstol Pablo, ¿verdad? Con en esta parte de Romano capítulo 11, verso 11 y 12, ¿verdad? Por eso ahí está hablando así. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, por su error, por su, ¿verdad? Maldad, vino la salvación a los gentiles, porque ellos la rechazaron. La salvación rechazaron, el evangelio de la salvación. Por eso se brinca esa oportunidad de la salvación por el evangelio a los gentiles. Pero al final esto ya provocaría, ¿verdad?, a hacerlo de ellos. Oh, mira, los gentiles son salvos, los gentiles, ¿verdad?, realmente están sellados con el Espíritu Santo, ellos están realmente bendecidos. Entonces, por lo menos, anhelo de apóstol Pablo es tocando, provocando, ¿verdad?, fondo de corazón de judío a celos, ¿verdad?, por ver que cae la bendición de Dios a los gentiles, ellos por, ¿verdad?, tocado este punto que deseen para recibir la salvación. Esto era anhelo de apóstol Pablo, verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, o no mi ministerio. Así es. Pero siempre en el fondo de corazón de Pablo hay gran, ¿verdad?, anhelo de la salvación para su propio pueblo, pero su paisano, ¿cuál? Judío, ¿verdad? Pero ellos rechazan, final el evangelio, ¿verdad?, para tierra de los gentiles. Aquí poquito nosotros necesitamos profundizar, ¿verdad? Donde dice verso 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, no mi ministerio, verso 14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Por ejemplo, y final, ¿verdad? Los judíos rechazan el evangelio, por eso el evangelio brincan para los gentiles. Si ellos hubieran aceptado, por ejemplo, todos los judíos hubieran sido salvos, ¿cuán mayor bendición tocaría a los gentiles? Porque más judíos salvo, más, ¿verdad?, judío rescatado, renacido, sellado del Espíritu Santo, ellos se van para predicar para todo el mundo. Supongamos, ¿verdad? Esa época no sé cuántos judíos eran según la población, suponiendo 5 millones. 5 millones todos hubieran sido salvos y hubieran predicado saliendo de su país. ¿Cuán rápidamente muchos gentiles hubieran sido salvos? ¿Verdad? Eso era lo que está contando Pablo como anhelos. Ellos, ¿verdad?, por su transgresión y rechazar el evangelio brincó a los gentiles, por pocos judíos que fueron convertidos. Cuán mayor, ¿verdad?, bendición hubieran sido si ellos hubieran recibido por admisión, dice, ¿verdad?, por su admisión. Si hubieran sido por su admisión, si hubieran aceptado muy bien el evangelio todos los judíos, mucho más gentiles, mucho más antes hubieran escuchado el evangelio y hubieran sido salvos. Mucho menos, ¿verdad?, gentiles hubieran ido sin salvación. Así puede ser, ¿verdad? Eso es anhelo que Pablo tiene.
como una lamentación. ¿Sí? Pero ahora, ¿verdad? Pablo final dice, verso 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Este punto, ¿verdad? Ante y ahora y futuro. Judío y gentiles, no hay nada excepción, ¿verdad? Por eso, esa parte, como dice verso 16, las primicias son santas, también lo es la masa restaurante. Así que, cuando, ¿verdad? Uno cosecha la primicia de trigo, ¿verdad? Siempre se ofrece a Dios como primicia, ¿verdad? Primicia de cosecha. Entonces se va a Dios, porque Dios las considera santas. Como Cristo Jesús, ¿verdad? Debe haber muerto en la cruz en primogénito, primicia de la resurrección. Así, Cristo, ¿verdad? Está ofrecida al Padre, ¿verdad? Por eso, cuando María se acerca y Cristo dice, no me toque, aún no he subido al Padre. El Padre toca a Cristo solamente, ¿eh? Cristo es primicia de la resurrección, la gloria para el Padre. Nadie tocaría este punto. Así que la primicia es santa, ¿verdad? La masa restante santa. La masa, ¿cómo se hace? Para ofrendar a Jehová. Como dice Levítico capítulo 12, están hablando la ofrenda de, ¿verdad? Como harina de flor, ¿verdad? Flor de harina más bien, ¿verdad? Ahí se hace masa con aceite y final, ¿verdad? Y ofrenda a Jehová quemando sobre altar. Entonces esa primicia tiene que ser santa. No puede agregar nada para hacer masa, solo aceite nada más, ¿verdad? Ahí no puede agregar nada levadura. Levadura significa pecado, ¿verdad? Cultura corrompida del mundo, mal hábito del mundo, no se incluye nunca en esa ofrenda de flor de harina que se hace masa y final preparando pan santo y propiciación también, ¿verdad? Así se lleva a Jehová, quemándolo, ¿verdad? Sobre altar, ofrenda a Jehová. Entonces, esa primicia de trigo es santa, entonces masa también santa, por eso ofrendable a Jehová. Pero esa primicia con levadura está contaminada, entonces hasta masa está contaminada, no sirve nada. Por eso, Jesucristo es, ¿verdad? Primicia. Jesucristo es la raíz. Por eso, de Jesucristo tiene que salir masa, que somos nosotros. Ese orden, ¿verdad? Por eso, Cristo primero. Por Cristo viene santidad a nosotros, como la raíz. La raíz es santa, toda rama que salen de él, de ella, ¿verdad? Santa. Así dice. Judío, ¿por qué fue desechado ante Dios? Ellos no se aferran, no se injertan en Cristo. Cristo es única razón de nuestra salvación, nuestra justicia. Cristo es más bien nuestra justicia, nuestra sabiduría, ¿verdad? Y nuestra redención. Y Cristo es, ¿verdad? Realmente nuestro todo. Uno no se conecta con Cristo por su incredulidad, por no creer en el evangelio de Cristo. Por eso está cortado, separado de Cristo, está bajo la maldición, bajo la condenación, está destinado para la perdición eterna, que es el fuego eterno. Nosotros éramos, ¿verdad? Gentiles, cortado de la promesa de Dios y bendición de Dios, de la presencia de Dios. Nacimos en Adán por Adán como pecadores y hemos pecado toda la vida. Pero ahora al final arrepentido, entendiendo que totalmente éramos pecadores. Uno final, ¿verdad? Arrepentido y creen en el evangelio de Cristo. Como dice Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿En qué? En el evangelio, hecho por obra de Cristo, por la sangre de Cristo. Judío primeramente, ¿por qué primeramente judío? A los judíos se da oportunidad. Final ellos rechaza, brinca el evangelio a los gentiles, también a los griegos, a los gentiles. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice.
En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo la obtiene? Por la fe. Pues uno si tiene fe en el Evangelio hecho por la obra, por la justicia de Dios, Cristo, ¿verdad? Entonces uno llega a ser justificado y final termina aceptado por Dios. Como la masa esa de la primicia. Entonces aceptable esa masa. Cuando se hace pan, ¿verdad? De propiciación, aceptable ante Dios. Y quemando sobre altar, Jehová, ¿verdad? Recibe su olor grato, olor grato. Pero se hace masa con levadura pecado. Hasta masa está contaminada de levadura, Jehová rechaza. La raíz santa, entonces, toda rama pegada, unida con esa rama santa, pero separada por su incredulidad de la raíz, esa rama para nada santa, porque está separada de la santidad de Cristo por su incredulidad. Será pisoteada debajo de pie de bestias, animales y todos los seres humanos que andan por allá, ¿verdad? Entonces será pisoteado. Así quedó pueblo de Israel, separado de la raíz, ¿verdad? Separado de la raíz. ¿Quién es Cristo? Santo, único Salvador, quien cumplió la salvación por su obra perfecta y divina una vez para siempre. Judío quedó fuera por creer otra doctrina en su judaísmo. Siendo bien judaizado en su propia obra, ¿verdad? Ello final no se arrepiente de esa doctrina de judaísmo, según su propia obra, según su sangre. Somos especial, porque nacimos diferente a los gentiles. Ahí se inicia, ¿verdad? Como realmente su rebeldía contra Dios, final contra la palabra de Dios, contra Cristo, y final nunca se arrepienten. Entonces, desarraigado, separado de la raíz santa, la cual es Cristo. Final ello termina mal, bajo la maldición. Porque no hay manera para llegar a ser salvo. Aunque no son judíos, hoy en día muchos gentiles muy parecidos a los judíos andan. ¿Por qué? Por boca dice que Cristo es el único Salvador, pero al final creen en otra doctrina, en otra cosa que no son de Dios. Entonces, terminaría igual a los judíos, igual al pueblo de Israel, desarraigado bajo maldición, ¿verdad? Sea como sea su fe, en otra cosa que no sea en el Evangelio de Cristo final, uno termina mal, ¿verdad? Este punto hay que cuidar. Muy bien, este punto. Debería cuidar muchísimo, demasiado. Sí. Después sí, vamos a hablar, ¿verdad? Como el gentil que estaba separado de esta raíz y se injerta. En este punto también habla muy bien este libro Romano capítulo 11. Se oí hasta aquí. Vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran oportunidad de aprender y conocer y profundizar, tal como está escrito en la Biblia. Ayúdenos, Señor, con su Espíritu Santo, con su sabiduría, con su revelación a cada uno de nosotros, para que podamos entender y captar qué es lo que Dios dice. Y al final llegar a creer y por fe uno, siendo salvo primero y también que sea guiado por el Espíritu Santo, viviendo por la fe, para agradar al Señor y glorificar al Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Hoy un poco compartimos sobre nuestro Señor Jesucristo como razón de la salvación de todos, todo de antes, presente y futuro, judíos y gentiles, y de todos seres humanos. Solamente por Cristo tiene razón de ser salvo. Si no, no hay forma, no hay manera. Así que bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas grandemente, para que sigan predicando. Y muchos participantes del estudio bíblico romano, nadie falte en ser salvo por Cristo, por la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces nos vemos en la próxima vez, ¿sí? Para seguir compartiendo.
Hasta luego.